Buenos días a todos. Buenos días con todos. Es realmente un placer para estar con ustedes hoy día y yo deseo agradecer al organizador por esta tan amable invitación y realmente es un honor para mí participar en este congreso. Eh, Muchas gracias, Muchas gracias caro amigo a mi Luis. querido amigo Luis. We'll be happy to Vamos discuss a with you conversar con ustedes the acerca del valor agregado de los biomarkers biomarcadores in the level cardíacos. of tertiary Esto en un care hospital de where atención I am working. terciaria en donde yo trabajo en Bélgica. So Entonces, here is my este es el environment. ambiente en el cual We trabajo. Aquí está el hospital en la parte posterior, un hospital de atención terciaria con 1000 camas. hospital. El laboratorio está Here in justo the por plane detrás de area los where árboles. actually Tenemos ahí las biology, actividades de hematology, bioquímica, hematología, microbiology, microbiología, molecular anatomopatología, medicina medicine. molecular. Y entonces es Studying una microbiology enorme one actividad. day Entonces, in the si algún autumn. día I me will be happy to show visitan, you estaré encantado de if mostrarles you las also looking facilidades for some good y también sightseeing guiarlos para in conocer the buenos city. sitios en la ciudad de Um, Bruselas. or our Ahora, en environment, cuanto al all ambiente o en around the todo el world mundo, is estamos including the need that we have to buscando que improve mejorar la quality salud of de la health. población. We need to face the Necesitamos que increase of enfrentar una demands. serie de mayores We order demandas. more Los médicos laboratory ordenan cada vez exams. más pruebas de laboratorio con We have to diversos improve the labores. user's Tenemos que experience. mejorar la experiencia de los Communicate usuarios, tanto para los better. médicos como para los And we have pacientes. to Y work with con esto tenemos constraints like muchas the veces limitaciones, ¿no? limited Por ejemplo, financial recursos resources financieros que hacen in falta the o healthcare. reducciones en los We have also to presupuestos, y consider estos challenges son like retos que tenemos, y decrease of también human la menor resources, disponibilidad de recursos shortage of humanos. healthcare Entonces hay expertise and escasez de profesionales de la and is salud y esto es una anticipated to realidad, be y more se anticipa que pronounced esto by sea más 2030 according to the pronunciado WHO para los años estimation. 2030, de acuerdo con las estimaciones de Organización Talking Mundial de la of Salud. cardiovascular Hablando acerca de los disorders, trastornos the number cardiovasculares, one son el killer principal in the asesino en todo world el with mundo, more than más de 80 18 million millones de deaths per muertes year, which por is año, 33% of y es also 33% de affecting todas las people muertes, y también afectando entonces a in las the younger age. personas en edades más jóvenes, ya que It's like pueden ver aquí en las one diapositivas, uno de cada death 6 is muertes affecting afecta a las people aged personas from de 18 to 15 a 49 años 94. de edad. We Entonces need to take necesitamos action. We need actuar, to act necesitamos on entonces all these trabajar sobre todo el ages. espectro de edades. A huge Hay una morbidity, enorme morbilidad y mortality, mortalidad massive con un impact impacto on masivo healthcare en budgets. los We see the presupuestos number de of atención de Europe salud. Ustedes ven lo cost que pasa en Europa. equals El costo es como 630 euros per 630 year euros in Europe, and por this is cápita en massive Europa, expenses ajustado a la población, because y hay of the un coronavirus. This is gasto more than masivo, 77 el cual billion representa más de for 77 mil cardiovascular millones disease de and euros more para el than manejo de 70 diferentes enfermedades, ¿no? Entonces need nosotros to debemos consider also considerar some también new algunos risk nuevos factores factors de like riesgo, tales environmental como risk los factores de factors. riesgo We ambientales. Esto discussed that conversaremos un poquito más lately, luego. but the Y update también on una the actualización acerca de las prevalences of prevalencias de las diferentes diseases updated causas de by muerte, de differences acuerdo con diferentes with sociedades the científicas, incluyendo with a las the sociedades ESC. europeas y las publicaciones de la Sociedad Europea de The Cardiología. value is El valor es important. importante claramente, y We have nosotros tenemos different kind diferentes of tipos de value valores with this con estos biomarker. biomarcadores. The Entonces value hay for el the valor para patient los if they pacientes, know if they are si es que educated about se the les test, educa they can acerca de pruebas de laboratorios, entonces van a poder hasta intervenir en partes del manejo de la enfermedad, van a poder entonces percibir perceive mejor what is la included toma in the de healthcare. decisiones por parte de los profesionales Value de la for the salud. Es el post-market valor para el manejo clínico. Nosotros podemos study contribuir like con el diagnóstico temprano, por heart ejemplo, failure or insuficiencia bypass cardíaca o infarto miocárdico. Podemos hacer risk estratificación del mitigation riesgo tailored
adaptar el tratamiento y darle el valor pues a este manejo clínico. El valor también está en el centro de operaciones, el valor operacional, la automatización, tiempos más cortos para los resultados de los análisis y también laboratorios centrales automatizados, y nosotros tenemos esta capacidad de tener procesos más inteligentes. El valor económico, hay evidencia que muestra el valor económico de los biomarcadores cardíacos. Tienen buen costo-efectividad y necesitamos el apoyo de las autoridades a fin de asegurar las mejores políticas de reembolso para estos biomarcadores. Si nosotros entonces vamos en busca de algunos ejemplos desde el punto de vista de los valores clínicos, consideraremos la insuficiencia cardíaca, para que, como ustedes saben, es una pandemia global, la insuficiencia cardíaca. La prevalencia aumenta por edad, por factores de riesgo, tales como hipertensión, diabetes. La mortalidad también es elevada, el pronóstico a corto plazo es malo y también hay bastante impacto desde el punto de vista económico. Ustedes ven las cifras aquí, más de 56 millones de casos en todo el mundo y el 69% de los casos están en los países de bajos ingresos y de ingresos medianos. Entonces, necesitamos un abordaje global para la insuficiencia cardíaca en cuanto a ofrecer pruebas diagnósticas apropiadas para todos los afectados o potencialmente afectados. Tenemos entonces los biomarcadores, tenemos definiciones universales de insuficiencia cardíaca, las cuales incluyen entonces la elevación de los péptidos natriuréticos. Las pruebas de péptidos natriuréticos están incluidas dentro de las guías de la Sociedad Americana o la Sociedad Europea de Cardiología y ocupan los primeros lugares en cuanto a los algoritmos para la toma de decisiones en la enfermedad. Entonces, están los valores ahí, están las guías allí, todos ustedes están familiarizados con los péptidos natriuréticos, péptidos cíclicos biológicamente activos, son una familia grande y es muy interesante su funcionamiento. La capacidad que tienen de reflejar el estado de la enfermedad, esto con una elevada concentración en los casos de insuficiencia cardíaca congestiva aguda, y esta concentración puede alcanzar más de 50.000 nanogramos por litro, y si la enfermedad se controla o en los pacientes crónicos, esta concentración disminuye y es un rango dinámico que es de gran ayuda para los médicos. Entonces aquí también hay recomendaciones para iniciar. Tenemos esta campaña llamada Péptidos para la Vida, donde la idea es dar un acceso igualitario al uso de estos péptidos natriuréticos. Es una iniciativa de la Sociedad Europea de Cardiología y tenemos entonces esta filosofía, o debemos tener esta filosofía para todo el mundo. El valor operacional, tal como lo mencioné, entonces aquí la idea es tener la capacidad para hacer las pruebas en laboratorios centrales y la capacidad para tener paneles de pruebas que incluyan las diferentes patologías, infarto miocárdico, insuficiencia cardíaca y también factores distorsionantes tales como otras condiciones, las alteraciones en las lipoproteínas, que también debieran ser analizadas en plataformas automatizadas. Hay bastantes retos. Tenemos aquí algunos trucos para superar estos retos. Uno de mis principales trucos es el chocolate. Me encanta el chocolate. Fundamentalmente de cacao de Sudamérica, así que también les ofreceré chocolates cuando vayan a visitarme aquí en Bélgica, y con más de 80% de cacao, es mi recomendación personal. Sé que entonces vamos a tener mucho espíritu de chocolate en nuestras pantallas. El valor para los pacientes también está en términos del manejo del riesgo
y estamos hablando de la subfenotipificación de los individuos y podemos identificar estos subfenotipos, los cuales van a reflejar mejor la enfermedad agresiva. Y podemos tomar el ejemplo de la insuficiencia cardíaca y podemos utilizar adicionalmente los péptidos natriuréticos, diferentes biomarcadores de diferentes estirpes, tales como la vía renal o la remodelación con fibrosis. Tenemos biomarcadores como GDF15, galectina 3 o entonces nuevos marcadores comerciales acerca de inflamación y congestión, los cuales también pueden ser utilizados para hacer la estratificación del riesgo de los pacientes. Y me gusta este ejemplo, el CI25, que lo estamos usando en los casos de cáncer de ovario, y debemos saber que la expresión desde CA125 en algunos trastornos cardiovasculares debido a la inflamación, debido a la congestión. Entonces esta inflamación desencadena la expresión y está ligada con el sistema de la galectina 3. Entonces en casos tales como postinfarto miocárdico, fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca, podemos ver la elevación de este CA125 y que esto ha sido también descrito en la insuficiencia cardíaca. Nosotros también hemos documentado esta elevación no solamente en los pacientes con fracción de eyección reducida en la insuficiencia cardíaca, sino pacientes con las formas preservadas, tal como se ve aquí en las diapositivas, fracción de eyección preservada, en donde es un complemento a las pruebas del péptido natriurético, dando valor agregada en concentraciones que tienen que encontrarse establecidas y hacer la estratificación del riesgo también. Es interesante señalar que el CA125, estas pruebas, le agregan valor para identificar entonces los que responden al tratamiento y la cinética en la respuesta al tratamiento. Los inhibidores de la SGLT2, entonces estos serán más rápidos y biomarcadores más útiles para la estratificación del riesgo y para identificar entonces a quienes responden bien y más tempranamente. Entonces es muy interesante ver este nuevo propósito del CA125 y es interesante debido al valor clínico agregado. Nosotros sabemos el rendimiento analítico y operacional, automatizado, poco costoso. Y con respecto a estos nuevos biomarcadores, podría ser económicamente eficiente como un adjunto al manejo en la insuficiencia cardíaca o en el manejo de diversas enfermedades cardiovasculares. Tenemos una herramienta muy poderosa, pero tenemos que manejarla con cuidado, de manera tal que se eviten los factores distorsionantes, y necesitamos entonces ajustar los valores de referencias para el género, troponina, péptidos natriuréticos. También hay guías que ilustran acerca de la toma de decisiones, esto de acuerdo con el contexto del péptido natriurético. Ver en los departamentos de emergencia o en el manejo ambulatorio los pacientes con diabetes, por ejemplo, y asegurarnos de conocer los factores distorsionantes. Y tenemos que enfrentar entonces una enorme variabilidad biológica de algunos de estos biomarcadores. Por ejemplo, estos péptidos natriuréticos tienen más de 70% de valores cambiantes, entonces esto debe ser conocido también por los médicos en el caso de monitorización seriada, de manera tal que haya diferencias estadísticamente significativas en algunos casos. Y por cierto, estamos ingresando en una nueva era. La era desde la cura hasta la atención y la era de la prevención, que este es el nuevo modelo. Entonces estamos dándole valor claramente a estos aspectos.
Y otro de los tipos, además del chocolate, para mantener el equilibrio, no hay que olvidarse de hacer movimiento. Entonces hacer ejercicios por unos cuantos segundos en la sala y así mantener la reducción de los trastornos cardiovasculares. Entonces hay que mantenerse en forma. La prevención, hay un ejemplo de insuficiencia cardíaca, nuevas guías, nueva evidencia. Es importante identificar a la insuficiencia cardíaca en las poblaciones de alto riesgo, tales como los diabéticos, los hipertensos. Así como podemos identificarlos, podemos tratarlos. Entonces, esto está claro sobre la base de la declaración de la Asociación Americana de Diabetes. La insuficiencia cardíaca sigue siendo una complicación no apreciada de la diabetes, la cual necesita enfocarse mejor y diagnosticarse a tiempo. Hay evidencia reciente que nos muestra que podemos hacer un tamizaje eficiente del péptido natriurético. Este es un trabajo de Suiza. Y haciendo estas pruebas de anti-pro-BNP en pacientes ambulatorios en la consulta externa de diabetes, entonces se pudo identificar un 11% más de casos de insuficiencia cardíaca. Esto es muy importante y pudieron tratarlos entonces en concordancia. Si podemos identificar precozmente, podemos tratar precozmente entonces y podemos tener nuevas herramientas para el mejor manejo de los pacientes. Tal como sucede en diabetes, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, esta combinación, disfunción renal crónica, entonces tenemos nuevas acciones farmacológicas y nuevos componentes para reducir el riesgo. Y sabemos que esto es eficiente en términos de la reducción de la mortalidad y que también tiene un buen costo-efectividad sobre la base de la información publicada en la literatura para el inicio inmediato del tratamiento con compuestos SGLT2. De vuelta a la insuficiencia cardíaca, si usted inicia lo más tempranamente posible el tratamiento con SGLT2, entonces usted puede salvar más de 7 millones de muertes por año. Entonces, prevención es la clave y el lema. Y también hay nuevas perspectivas de los agonistas de GLP-1, que esto está apareciendo en la literatura. Hemos publicado este trabajo recientemente en español. Ustedes tienen acceso a esta publicación y ver entonces la estrategia que nosotros proponemos al integrar el anti-BNP en las poblaciones en riesgo. Yo también creo en la amistad y en las sonrisas, así que hay que sonreír todo el tiempo. No hacer la vida lo más positiva posible. También creo en las tecnologías que están apareciendo. Tenemos nuevas formas de transformar nuestra práctica, tener buenas políticas de salud, avances en el diagnóstico, y tenemos entonces que abrazar las tecnologías nuevas en una modalidad multidisciplinaria. Es súper importante también, especialmente si queremos enfocarnos en los nuevos retos en cuanto a la sostenibilidad. Esto no solamente tiene que ver con el ambiente, sino que también está relacionado con la prevención y dar un acceso igualitario si es que consideramos la dimensión económica de la sostenibilidad. Está claro que el ambiente es un nuevo factor de riesgo para los trastornos cardiovasculares. Entonces, los cambios ambientales no solamente es el cambio climático, también es la contaminación, la polución. Entonces, claramente hay nuevos factores de riesgo para el tracto cardiovascular. La polución puede llevar a inflamación en forma sistémica, oxidación, cambios endocrinos, los cuales entonces aumentan el riesgo para hipertensión y enfermedad coronaria, arritmia. Entonces necesitamos considerar esto, enfrentarlo. Y por cierto,
cómo podemos enfocar estos cambios, esto en el exposoma, que va más allá de los factores tradicionales de riesgo cardiovascular, ¿no? Las cargas de enfermedades infecciosas, la contaminación ambiental, y también cómo podemos enfocar y reducir las cargas de salud mental, que es otro factor contribuyente importante al riesgo cardiovascular. Con el equipo de tecnologías emergentes y las grandes contribuciones de mis colegas, publicamos recientemente algunas recomendaciones para reducir entonces el riesgo cardiovascular con un mejor control del exposoma. Y también hemos estado revisando el impacto del exposoma y con nuestra tecnología emergente, metabolómica, inteligencia artificial, que nos pueden llevar entonces a una medicina más personalizada, y también en cómo podemos estimular a las autoridades para tener nuevas regulaciones, nuevas políticas y nuevas asignaciones de fondos para incluir a estas tecnologías emergentes en la práctica. Las tecnologías emergentes en la medicina cardiovascular, esto implica la transferencia de nuevos dispositivos de uso ambulatorio, la oportunidad de acortar el tiempo para el diagnóstico. Tenemos que validar estos nuevos aparatos y tener proficiencia en su empleo, el empleo de sensores que también están a la mano, la monitorización continua de la función cardíaca con estos smartwatches, relojes inteligentes, múltiples sensores corporales, los teléfonos celulares, parches en la piel, para generar información que permitan continuamente monitorizar el riesgo e integrar toda la información de los sensores, biomarcadores, imágenes. Esto con el uso de la inteligencia artificial, y que es un contribuyente mayor en todo esto, de manera tal que se pueda obtener una medicina más personalizada. Esto con el uso de la inteligencia artificial para ayudar a la inteligencia humana, no para reemplazarla. La idea es reducir las pruebas de bajo valor que tenemos que hacer, y observamos los beneficios en los trastornos cardiovasculares, sistemas de puntaje, el Code ACS, el cual fue desarrollado con un algoritmo en máquinas, integrando entonces los síntomas, la información clínica, factores distorsionantes, biomarcadores tales como la troponina. Esto para poder equilibrar el valor predictivo negativo también en el diagnóstico de un infarto miocárdico, por ejemplo. Podemos transferir también la inteligencia artificial, pero hay que hacerlo en una forma apropiada, regulada. Se necesitan regulaciones específicas, se necesita que la sociedad científica proporcione los datos para la validación de las herramientas, y necesitamos entrenar a la fuerza de trabajo también para utilizar esto de la mejor manera posible. Esto es tremendamente poderoso, como ustedes pueden ver cuando estamos tratando. Aquí, por ejemplo, en el Google, en la guía de calles, vemos aquí en este ambiente urbano, y que se relaciona, valgan verdades, con el riesgo de enfermedad cardiovascular, y esto vale la pena revisarlo con cuidado. La forma como consultamos en estos mapas, en este Google Maps, viendo estos ambientes, ¿no? De manera tal que esto pueda extrapolarse a las manifestaciones cardiovasculares. Finalmente, la transformación de nuestro mundo en un mundo nuevo y diferente, no, con capacidades de realidad virtual, oportunidades del metaverso, un mejor diseño de los estudios, más anticipación de las claves de laboratorio, discusiones en el metaverso de casos clínicos complejos, equipos multidisciplinarios, la anticipación del efecto de los medicamentos, con avatares que sirvan como modelos para obtener múltiples beneficios. Las conferencias virtuales ya son un inicio.
Entonces, creo en muchas cosas, pero también creo en ustedes, en que sean eficientes o factores eficientes para la transferencia de estas tecnologías emergentes en la medicina cardiovascular. Ustedes están en este ecosistema, ustedes son piezas clave en este ecosistema, entonces sabemos de este valor. Y para concluir, yo quisiera invitarles a la conferencia Eurolab del año 2025 en mayo 18 al 22 del 2025. Todos ustedes están invitados y muchas gracias a todos ustedes. Les agradezco por la amable invitación y mis mejores deseos para vuestra sociedad y su congreso. Muchas gracias por su atención.